Felicitaciones, muy buenos días familia hermano, estamos hoy ya en el primer día de la semana y qué privilegio es saludarte bajo la dirección del Todopoderoso, que te encuentres bien al inicio de esta semana. Así es que un cordial saludo para ti y feliz inicio de semana donde quiera que te encuentres, que la bendición del Todopoderoso sea contigo en este día. Según Lucas capítulo 24 y según Mateo verso 28 y 1, hoy se le conoce como el primer día de la semana, justamente hoy. Así es que donde quiera que te encuentres, que la paz de Dios al inicio de esta semana puedas disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Estamos contentos porque hoy, día domingo, exactamente 3 de noviembre, Dios nos da el privilegio de acercarnos a su palabra. Si es por primera vez que tienes la oportunidad que el año bíblico llegue a tus manos, a tus oídos, levanta los brazos al cielo y dile a Dios gracias porque tienes misericordia. Comparte este enlace con los tuyos y sé parte de esta familia en la plataforma para todo el estudiante de la palabra de Dios y que todos juntos proclamemos el evangelio de salvación. Así es que Dios te bendiga, bienvenido. Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados, dejándote un espacio a ti para que vayas a la palabra de Dios y todos juntos disfrutemos de la palabra de Dios en nuestra vida. ¡Qué maravilloso! El libro de San Juan. Justamente hoy tenemos el privilegio de estudiar el capítulo 8, 9, 10, 11 y 12 del libro de San Juan. Uno de los evangelios potentes. Disfrútalo juntamente allí en la palabra de Dios. Así es que vamos a introducirnos sin antes, vamos a orar, vamos a hablar con Dios por medio de la oración. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias al inicio de esta semana. Gracias porque hoy estamos aquí frente a tu palabra. Concédenos tu gracia y cada amigo, hermano, hijo tuyo que quiere encontrarse con tu presencia, te damos gracias porque nos has traído en los primeros momentos del inicio de esta semana. Vienen 6 días de labores para cada uno de nosotros. Queremos cruzarlos día a día con tu presencia. No queremos navegar bajo un día sin tu presencia, y es por eso que en el inicio de esta semana rogamos tu presencia para que al movernos en cualquier punto geográfico donde tu hijo vaya, pueda ir acompañado de la presencia del Espíritu Santo. Guárdanos, concédenos tu gracia y sobre todas las cosas perdona nuestros pecados. Danos incentivos, querido Padre, cómo encontrar tu gracia. Y hoy estamos contentos porque si una de las maravillas y dichas que tenemos aquí en la tierra es poder disfrutar tu palabra, que nos da consuelo y esperanza en todos los aspectos. Bendice a cada hijo tuyo que está allí, a cada persona que está en grupos de WhatsApp escuchando el audio, a las personas que se suscriben al canal. Bendícele grandemente en todas las áreas y que en esta semana podamos honrar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿sabes qué? Quiero abrir un espacio bastante importante, y es que el día de ayer, sábado, fue único. Estábamos disfrutando la palabra de Dios. Justamente estábamos orando por cada petición de las familias presenciales allí en la casa de Dios. Así es que si tú estuviste el día de ayer ahí, Dios te bendiga. Conéctate con nosotros en el año bíblico, suscríbete al canal y que esta proclamación del evangelio llegue donde tú tienes a tus seres queridos. Así es que donde quiera que hayas estado adorando a Dios, Dios pueda bendecirte y hayas tomado las fuerzas, las energías, esa vitalidad, esa virtud grande que provee solamente de la presencia de Dios por medio de la adoración que tuvimos el día de ayer. Ahora estamos adorando a Dios, lo hacemos en cada uno de nuestros hogares. Asegúrate que la presencia de Dios esté contigo al inicio de esta semana. ¿Cómo hacerlo? Habla con Dios por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios, y esto te va a llevar a moverte, que en los 6 días podrás exaltar a Dios con otras personas, con tus amigos, compañeros de trabajo, en la empresa donde estás, donde quiera que te encuentres, vas a adorar a Dios. Capítulo 8 para este día. Interesante. Jesús perdona a una mujer pecadora. Y vamos a ver cómo, por eso
Digo yo siempre que la palabra de Dios nos da incentivos grandes. Versículo 1, Jesús se fue al monte de los olivos. Bueno, el monte de los olivos estaba a las afueras de Jerusalén, en una ciudad maravillosa, populosa, una ciudad, diría yo, magnífica para poder disfrutar de su brillo por las noches, sí, del trajimiento de las personas, una ciudad donde los edificios estaban alumbrados, un embellecimiento total. Jesús estaba a las afueras de Jerusalén en un monte, los olivos. Bueno, estando allí por la noche, vino por la mañana, volvió al templo. Mira qué interesante es esto. Por eso yo siempre rectifico lo siguiente. Quiero abrir este espacio en el versículo 2 del libro de San Juan, capítulo 8, verso 2. El momento que los ministros, sí, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, abre los espacios en la casa, en el templo, no puedes faltar tú, no puedes. Allégate allí para adorar a Dios. Mira, Jesús estuvo allí en las colinas, cerca de la ciudad, pero cuando amaneció, llegó al templo. Interesante, por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y él sentado empezaba a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio en el acto y poniéndola en medio, verso 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a esta mujer. ¿Qué dices tú? Decían esto para tentarle y tenderle lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y como insistía en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Y al oír estas palabras, acusados por sus conciencias, salieron uno a uno, empezando desde el más anciano, y quedó solamente Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te han acusado? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete desde ahora, no peques más. Qué interesante. Palabra aquí hay de Dios grande para ti. ¿Sabes qué? Esta dama que llegó allí, esta mujer que la llevaron en un momento, diría yo, tan apremiante, sí, tan vergonzoso. Y la llevaron, no se dice de la forma que la llevaron, pero lo que el texto muestra es que la llevaron, qué sé yo, alada, a reempujones, maltratada, y la tiraron frente a Jesús. Estas personas, mira, ¿quiénes eran? Los escribas y los fariseos. Personas con un liderazgo que la sociedad los conocía, que eran personas consentidas y que sabían la palabra de Dios, consentidas por el pueblo que no estudiaba la palabra de Dios, pero que ellos se llamaban ser eruditos y que entendían lo que Dios requería para ellos y para el pueblo. Pero estas personas, ¿sabes qué? Eran unas personas pecadoras grandes. Esto es bastante doloroso. Pero esta dama estaba allí y el texto no dice que era mentira, no. El texto no está diciendo que la llevaran injustamente, no. ¿Pudo haber sido realidad? Sí. El asunto es que las consecuencias por qué llevaron a esta dama a estar cometiendo este adulterio, ¿sabes qué? Hay un comentario que te lo voy a decir en este momento. Y es que muchos de estos fariseos principales, sí, escribas, habían estado juntamente con ella. Es decir, el punto que esta mujer estaba en ese pecado fue incentivado por ciertas personas que estaban en ese momento allí y que la llevaron a Jesús. Y comenzó. La palabra de Dios no indica que comenzó a escribir Jesús en el suelo, en tierra. Pero bueno, el comentarista, guiado por la pluma inspirada de Dios, dice que Jesús comenzó a escribir los pecados de estas personas y uno a uno
el Espíritu Santo les dio la habilidad para que pudieran ver los pecados de cada uno de ellos escritos en el suelo. Y antes que Jesús se levantara, cada uno salió de uno a uno, desde el más mayor hasta el más menor. Porque el texto dice que Jesús tuvo que levantarse un poco en la primera ocasión que él estaba escribiendo en el suelo, porque lo apremiaban y le decían, ¿la apedreamos? Yo me imagino, el texto declara de que la mujer solamente estaba esperando que le cayera la primera piedra. Bueno, Jesús da la orden, óyeme, Jesús da la orden y le dice, el que de ustedes se cuente libre, sin pecado, bueno, llegó el momento, hagan justicia. Sí, tiren la primera piedra. Y sabes que ninguna piedra se soltó de esas manos abrumadoras, juzgadoras que estaban allí. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos estaba en pecado. De paso, algunos habían cometido pecado juntamente con ella. Y no pudieron soltar una piedra sobre esta mujer. Y cuando Jesús se levantó, estaban solamente Jesús y esta dama. Y le dice, ¿dónde están los que te estaban acusando? Los que estaban listos para apedrearte, ¿dónde están? Jesús le dijo, sí se fueron. Y ella dijo, sí, todos se fueron. ¿No te condenaron? Dijo ella, no, Jesús. Bueno, ni yo te condeno. Lo que sí, le dijo Jesús, vete, pero no peques más. La misericordia de Dios llegó para esta dama y le dio un incentivo grande, la perdonó. ¿Qué pecado estará llegando a tu vida? ¿Dónde te encuentras tú que Dios no lo pueda perdonar? Óyeme, aunque seas acusado por toda la sociedad y te pueda ver mal, bueno, Jesús tiene un plan para ti y es de perdonarte. Él te puede perdonar, no importando pequeño o grande el pecado. Dios tiene el poder para perdonarte. Así como perdonó a esta dama, bueno, el privilegio es para ti en esta mañana. Solamente que tienes que decirle a Jesús, yo quiero tu perdón. Escrito en tu palabra está que tú perdonaste a esta dama. Bueno, dame la confianza de sentirme perdonado yo también. ¿Puedes decírselo en esta mañana, al inicio de esta semana? Interesante el capítulo 8, porque Jesús después de esto se dice, yo soy la luz del mundo. Interesante, versículo 12, otra vez Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Interesante es este texto, es decir, la luz es lo más maravilloso que tú puedes disfrutar en todos los aspectos. La oscuridad es sinónimo, refleja la maldad tenebrosa del pecado, y donde reina la luz no puede entrar la oscuridad. Interesante. Jesús dijo, yo soy la luz, el que me sigue andará en luz y no andará en tinieblas. Mi privilegio para mí en esta mañana es decirle a mi Salvador Jesús, dame el privilegio que esta semana, al inicio de esta semana, yo pueda contar con la luz tuya y que el Espíritu Santo pueda iluminarme mi sendero de caminar contigo en esta mañana. Este estudio de esta mañana, de este primer día de la semana, va a ser encantador. Comparte este audio con todos tus amigos. El capítulo sigue diciendo, la verdad libertará. Versículo 31. Jesús dijo a los judíos que no habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois realmente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Sabes que este texto sigue diciendo en el versículo 34? Versículo 33. Respondieron, descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices, seréis libres? Jesús respondió, os aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Sabes que estas personas dijeron, esas palabras, Jesús, guárdalas tú, porque nosotros, dicen ellos, nunca hemos sido esclavos? Sí, pero Jesús le dijo, si cometen pecado ustedes, son esclavos del pecado. Es decir, la amonestación, la exhortación llegó a este grupo de personas, a los escribas y a los fariseos, pero ellos la rechazaron.
¿Sabes qué? No hay punto más drástico y doloroso es cuando se encuentra el desafío, el pecado que está dañando tu vida y no reconocer de que estamos en pecado. Esto es lo más difícil que hay. Bueno, quiera Dios que en esta mañana tú y yo podamos decirle a nuestro Salvador Jesús: conéctame a tu presencia. Yo no lo puedo hacer, solamente tengo ese deseo. Y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, a conectarnos con mi Salvador Jesús por medio de su palabra. Y el texto sigue diciendo más interesante. Lo vas a ver todo en el versículo hasta que llega el versículo 48 anterior a Abraham. Hay importante esto, yo te dejo un espacio para que estudies lo siguiente. Respondieron entonces los judíos: ¿no decimos bien que tú eres samaritano? Mira, a Jesús lo llamaban que era samaritano. Es decir, el pueblo no conocía ni pudo entender que Jesús era el Hijo de Dios, el creador del universo, el creador de sus vidas. Ahora, para que tengamos un contexto más amplio, te voy a dar así lo que dice la palabra de Dios al respecto. Con un escrito está para ti que vas ingresando al año bíblico en este momento. Bienvenido seas. ¿Sabes que Samaria, sí, todo era una región geográfica del pueblo de Israel? Pero Samaria, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, sí, por los babilonios, por los sirios, Samaria se conoce como Samaria porque fue repoblada con personas que no eran hebreos. Vinieron de los sirios, de todas las ciudades que habían en Siria. Encontraron personas, las trajeron a vivir a ese lugar, y es de allí donde había diversidad de cultura, de diferentes pueblos de los sirios involucrados, relacionándose con los judíos, y quedó esa aldea, toda esa área de los samaritanos. Es decir, los judíos con los samaritanos. El libro de San Juan, capítulo 4, da a conocer que había una controversia grande. Eso ya lo vimos en el audio anterior. Pero ¿sabes que en este momento los judíos llamaron a Jesús que era samaritano? Era una ofensa tan grande para el judío. Bueno, Jesús no se ofendió. Y esto quiero dártelo a conocer a ti. Jesús no se ofendió porque lo llamaban samaritano, lo llamaban de cualquier forma que lo llamaran. No se ofendió. Lo que sí es que para los fariseos y los escribas era una ofensa que le estaban diciendo a Jesús. Pero de una instancia, de última, Jesús era el creador tanto del samaritano como del judío, del fariseo y del escriba. Interesante es esto. O sea, Jesús era el creador de todas las vidas como lo es de hoy. Pero el punto central de ofensa de estas personas que lo llamaban samaritanos, ve lo siguiente, versículo 49. Jesús replicó: yo no tengo demonios, porque ellos decían, versículo 48 al final dice: ¿no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonios? Mira hasta dónde llegó el vocabulario de estas personas con ofensa a Jesús. Versículo 49. Jesús replicó: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Os aseguro que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Y a Abraham y a los profetas murieron, y tú dices que él guarda mi palabra. ¿No va a gustar la muerte eterna? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que de vosotros decís que es vuestro Dios. Aunque vosotros no lo conocéis, yo lo conozco. Si dijera que lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Y Abraham, vuestro padre, se gozó en que vería mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: os aseguro
antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se encubrió y salió del templo. Qué interesante este relato bíblico que aparece acá, porque cómo Jesús llegó hasta el momento a hacer lo último para traer el corazón de estas personas. No lo entendieron. Cuando Jesús le dijo, ¿saben que yo estaba antes de Abraham? Y Abraham se gozó al ver mi día. Le dijeron los fariseos y los escribas, le dijeron, bueno, tú no tienes ni siquiera 50 años para que hayas visto a Abraham. Óyeme el pensamiento de ellos, bastante, diría yo, detenido en el tiempo. Pero era Jesús. Bueno, no lo detectaron. El asunto es lo siguiente que viene en capítulo 9. Mira, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es importante este relato bíblico porque deja conocer las enseñanzas correspondientes al conocimiento que Dios nos provee acerca de Dios. Y es bien importante que te quedes en lo siguiente. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Mira qué interesante es esto, porque en el tiempo de Jesús, como en nuestros tiempos, ahora miramos nosotros algo fuera de sí, algo doloroso. Nosotros pensamos, aquí pudo haber pecado alguien. Nosotros miramos algo deformado, algo mal. Entre las familias nosotros pensamos, bueno, hay un pecado. Interesante es esto. Ahora, nosotros miramos una dificultad, un problema, decimos, hay un pecado. Pero mira, la realidad está en el versículo 3. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que ha sucedido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Interesante es esto. Es decir, el problema que tú estás pasando, y yo agradezco a Dios, y voy a decir esto porque el texto lo va a rectificar una y otra vez en los textos que vamos a ver de aquí en adelante. Las cosas que te suceden, querido hermano, amigo que me estás escuchando al inicio de esta semana, las cosas que te han sucedido, que te están sucediendo en este momento, yo glorifico a Dios, porque si te están sucediendo es por una sencilla y profunda y única razón, y es la siguiente: para que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Ahora, voy a decir el contexto de esto. Aunque su principio sea amargo, aunque su principio y su esencia sea difícil de entenderlo en el momento, pero cuando tú estás buscando la presencia de Dios, eso difícil, eso amargo, eso que no lo puedes pasar en este momento, se va a convertir para bendición y gloria de Dios en tu vida. Siempre y cuando tú quieras encontrarte con la presencia de Dios y agradar su nombre. Glorifico el nombre de Dios por las cosas que me han sucedido y por las cosas que a ti te han sucedido, porque si nos han servido para poder conectarnos con la divinidad, alabado sea Dios. Aunque podemos pasar momentos difíciles, Dios no nos dejará desamparados, estará contigo. Su promesa esa es. ¿Recuerdas el Salmo cuando el siervo, el profeta, estaba allí? El rey, sí, el ministro, sí, ese joven. Dios le dijo a él, mira, vas a pasar por el valle de la sombra, vas a pasar por el valle de la muerte. Interesante, pero yo estaré contigo. Sí, aunque pases por el valle. Es decir, los hijos de Dios van a pasar por ese valle oscuro, pero tendrán la fortaleza y la bendición del Todopoderoso de estar a su lado. Ahora, este hombre era ciego de nacimiento. Y los discípulos preguntaron, como tú y yo preguntamos, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error? ¿Por qué nació así? Jesús les dice, ¿saben qué? Ninguno de ellos pecó, ni sus padres, ni él. Y entonces, bueno, el punto es claro, es para que se manifieste la gloria de Dios, para bendición de todos los que conocían a este hombre. Interesante es esto. Esta es la introducción del capítulo 9. Ahora, ¿qué pasó con este hombre ciego? Jesús lo sana. Versículo 10, entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Mira que cuando yo estoy leyendo esto y estudiándolo despacio, sabes que este grupo de personas, sí, los fariseos, los escribas,
estaban allí, los judíos. Era un componente de grupos extremistas grandes que no entendieron cuando Jesús llegó a sus corazones. Y entonces le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Fui, me lavé y recibí la vista. Interesante. ¿Sabes qué? El versículo sigue diciendo, versículo 12, dice, le preguntaron, ¿dónde está ese hombre? Él dijo, no sé. Entonces llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Los fariseos volvieron a preguntarle de qué manera había recibido la vista, y él respondió, me puso lodo sobre los ojos, me lavé. Entonces algunos fariseos decían, este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al que había sido ciego, ¿tú qué dices del que te abrió los ojos? Él respondió, que es un profeta. Interesante. Mira, por eso la vida del Hijo de Dios es una vida auténtica, transparente. Es una cuerda, aunque no tan amplia, sí, es una cuerda delgada que cruza. Es un equilibrio del Espíritu Santo. En el día sábado, en el día que Dios baja para estar con su pueblo, cuando tú te relacionas solamente con la divinidad, en el gozo, la alegría, en la gratitud, porque Dios ha sido bueno y fiel los 6 días de la semana. Bueno, las cosas que se pueden hacer, tú y yo tenemos que tenerlas claras. Y el año bíblico hasta hoy ha sido claro con nosotros. ¿Sabes que Jesús hizo lodo? Sí. Y le puso en los ojos a este ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Por qué sucedió esto? Te voy a decir unos puntos importantes y pudiéramos hablar aquí casi toda una semana solamente de este texto, pero lo vamos a dejar en corto. Mira, ¿por qué Jesús no solamente le dijo, ábrete los ojos, y los ojos se vieran abiertos y este ciego hubiese visto? Interesante. O sea, Dios hará en tu vida como lo hizo en este ciego las partes que nadie puede hacer. Pero siempre te va a dejar el espacio para que tu fe crezca. Mira, este hombre ciego, con el lodo en sus ojos, primeramente, esperó con paciencia que Jesús le pusiera lodo en sus ojos. Segundo, tuvo que ir a la acción. No tuvo que quedarse en el lugar. Tuvo que ir donde estaba el estanque. Y no importó cómo llegó, pero llegó y se lavó. Ahora, el texto no dice quién lo llevó, si Jesús o algunos amigos, o cómo hizo él para llegar. Pero tuvo que llegar. Óyeme bien. ¿Podía llegar allí? Bueno, si Jesús lo mandó, es porque podía llegar. Y en el momento de esa transición, desde Jesús hasta el estanque donde iba a ser lavado de sus ojos, óyeme, la fe de él. ¿Sabes que si se hubiera escrito todo lo que sucedió, bueno, hubiese sido más grande la palabra de Dios y más grande el audio con respecto a este punto? Pero sabes que el texto queda en claro y dice que fue y se lavó. Y le preguntaron, ¿qué tú piensas? Él dijo que es un profeta. Pero habían judíos que estaban en disensiones porque unos decían, este hombre no guarda el sábado. Porque para los judíos, sí, para los fariseos y escribas, este acto de sanidad no se podía hacer en sábado, ni siquiera tocar y hacer lodo. Yo te voy a decir algo, hermano, amigo que me estás escuchando. Los puntos extremistas que aparecen de observadores al extremo no son válidos en la presencia de Dios. Y vuelvo y repito, esta línea solamente el Espíritu Santo la va a poder poner en tu corazón qué hacer en día sábado y qué no. ¿Tenemos claro la palabra de Dios? Sí. ¿No estamos en duda? No. Todo lo que va en favor de tu prójimo lo puedes hacer. ¿Y cuáles son? Bueno, hay mucha cantidad de cosas haciendo el bien. Nada para obtener sobre ti beneficio, sino que para hacer el bien. Siempre y cuando no vaya a ser
para tentarte a ti una señal que venga de afuera, como para tentarte tu vida espiritual en los asuntos consagrados al Señor. Porque nosotros, la palabra de Dios nos dice que somos como sabios. Sabios. Te voy a contar aquí un paréntesis porque tenemos que prepararnos el estudio. Recuerdas que es en punto comentado de preparación. Cierta familia estaba visitando yo y te voy a decir esto para que tú seas advertido de algunos puntos importantes. Cierta familia siempre lo visitaban los días sábados a ellos. Personas que conocían de que él en el día sábado estaba adorando a Dios, buscaban la ocasión siempre de visitarlo solamente en día sábado. Y la astucia que habían obtenido, el método de ellos es porque una vez visitándolo, impedían de que esta persona fuera a dar gracias a Dios a la iglesia, al templo, a adorar a Dios. Se quedaba. Se había agarrado las familias rutinarias de visitarlo a él en día sábado y estropearle la adoración a Dios. Al punto que esta familia viene y me pregunta, ¿qué puedo hacer al respecto? Bueno, y sabes que diría yo que es un punto de afecto y de cortesía bastante difícil, pero se tiene que actuar en un momento y detectar de dónde viene el problema. Las preguntas se hicieron y le dijimos al principio, este caso fue uno único principal y no sabrás dónde, porque no he dicho el área dónde. Dios me ha dado el privilegio de estar en diferentes lugares. Lo siguiente es esto, y es que pregunté y le dije, ¿conocen ellos que usted está en este día adorando a Dios y que le corresponde adorar a Dios? Sí, conocen toda mi vida. Ellos saben, se les ha hablado. Ok, próxima vez que vengan, llévelos para la iglesia. Será el momento oportuno que también ellos puedan alcanzar la bendición de Dios. Bueno, el punto fue lo siguiente. Fue el último sábado que lo visitaron. Porque él dijo, bueno, así es que ya vinieron ustedes, yo tengo el privilegio que ustedes me acompañen, vamos a adorar juntos, estoy contento porque Dios le ha dado el privilegio de visitarme y ahora con esa gratitud yo quiero que ustedes sean parte de esa gratitud. Vamos, adoremos todos juntos, regresamos y disfrutamos los alimentos en mi hogar, pero ya con la bendición del cielo. Nunca más se volvieron a presentar. ¿Por qué? Era para tentarlo, para quitarle y estropearle la gratitud de adorar a Dios. ¿Estaré hablando para alguien que está siendo estropeado en este momento? Sí, posiblemente sea la esposa o el esposo. Óyeme, dobla rodillas, dile a Dios qué puedo hacer. Puedo obtener un consejo. La palabra de Dios lo tiene todo esto. ¿Estaré hablando para alguien que está siendo estropeado con sus amigos? Sí, porque posiblemente el único día que te llaman son los fines de semana. Es en el séptimo día. Y te llaman los amigos que pases tiempo con ellos. Bueno, es la oportunidad que les diga, bueno, son mis amigos, vamos. Yo agradezco a Dios porque eres mi amigo. Ven, vamos a adorar a Dios. Después de esto disfrutamos lo que tenemos para convivir todos juntos. Pero antes, la bendición de Dios en nuestra vida. Interesante es esto. El versículo 18 dice, pero los judíos no creyeron al que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y le preguntaron, ¿es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron, sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Tampoco lo sabemos. Él tiene edad, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Sus padres respondieron así por miedo a los judíos que habían resuelto que si alguno reconocía que Jesús era el Mesías, fuese echado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Cuando yo estaba estudiando esto, fue bastante difícil y doloroso, porque hay momentos que tenemos que tener decisión y no importando los que se nos corte, tenemos que decidir adorar a Dios. ¿Sabes qué? Estas personas parece ser que eran influyentes en la iglesia, en la sinagoga, en el templo de los judíos, ¿sí? Pero por temor a que fueran expulsados,
encubrieron la verdad. Encubrieron y dijeron, bueno, ¿saben qué? ¿Es nuestro hijo? Sí, es nuestro hijo. ¿Era ciego? También era ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Pregúntale a él. Él tiene edad ya, es mayor de edad. No quisieron obtener la verdad y poder proclamar sus padres. Doloroso esto, bastante drástico, por temor a ¿qué? A ser expulsado. Sabes que un arma de Satanás que de entre los hijos de Dios es el temor. Posiblemente estaría hablando para alguien que tiene el trabajo y el trabajo no le da tiempo para adorar a Dios. El temor surge y es el único trabajo que está sustentando tu familia es este. Y si lo dejas, no hay más trabajo alguno para ti. Óyeme, tampoco te aconsejo que andes de trabajo en trabajo. Pero si un trabajo te está quitando la adoración a Dios, no es de parte de Dios. Óyeme, y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia porque en el primer trabajo que yo pude obtener dentro aquí de este país, decía yo, pensaba que era el único trabajo que había para mí y que no habían más trabajos para mí. Y dije yo, ¿qué haré al salir de este trabajo? ¿Qué voy a hacer? Es la fuente del sustento de mi familia. Pero un momento, el Espíritu Santo me dio la fortaleza, la cual nunca había sentido. Y dije yo, hasta aquí. Llegó, esta es mi decisión y adelante. Porque con un escrito está la palabra de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y sabes que de ahí en adelante se abrieron puertas, no solamente de más platas, de buena paga en los trabajos, sino que fue una bendición grande en lo personal y para mi familia. Dios cumple su palabra, no tengas temor. Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, dad gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Versículo 26, volvieron a preguntarle, ¿qué te hizo y cómo te abrió los ojos? Respondió, ya os dije y no habéis entendido. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también hacer vuestros discípulos? Entonces los fariseos lo insultaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Respondió el que había sido sanado. Versículo 30. Respondió el hombre, esto es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios nos oye. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace la voluntad, ha oído que alguno abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no fuera de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, en pecado eres nacido todo y nos quieres enseñar a nosotros. Y lo expulsaron a este hombre. Doloroso bastante esto. La ceguera espiritual, versículo 35. Por eso digo yo que este momento de esta persona nacida ciegamente quedó para poder nosotros en los tiempos de hoy. Versículo 35. La ceguera espiritual, sus ojos que lo habían... Mira, Jesús oyó que lo habían expulsado y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Mira esta persona que había sido sanada. En realidad estaba hablando con Jesús, pero abrió su corazón y le dijo, si yo supiera quién es. El versículo 36 dice, ¿quién es el Señor para que yo crea en él? Jesús respondió en el versículo 37. Jesús le dijo, ¿lo has visto? Es el que habla contigo. Y él respondió, creo, Señor, y lo adoró. Interesante, cuando Jesús se presenta, él abre su corazón y le dijo a Jesús, yo soy, y le adoró. Sabes que esta transición me encanta bastante porque en algún momento, si la duda ha llegado, tú puedes preguntar a la palabra de Dios y cuando te des cuenta cuál va a ser la reacción tuya.
seguir contrariamente a la voluntad de Dios o adorar, rendirse a sus pies. Esto es extraordinario, un llamado importante para este inicio de semana para nosotros. Capítulo 10, el redil de las ovejas. Entonces Jesús dijo: os aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta, sino sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mira qué interesante es esto. Versículo 7, Jesús volvió a decir: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron ante mí son ladrones y asaltantes, y las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, el que entra por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que tengas en abundancia. Qué interesante, en un solo texto se dan a conocer los dos grupos que rigen en este momento. Uno, que es de Satanás, que solamente viene para matar, robar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. No así una vida raquítica, seca, no, una vida robusta en abundancia. Sí, que haya consagración espiritual, que otros puedan sentir el sabor de estar cerca de la presencia de los hijos de Dios, que cuando se demande pregunta puedan escucharla con un escrito está, no con autoridad y prepotencia, no, que la puedan escuchar sencillamente con amor y sencillez, guiada por el Espíritu Santo. A la verdad que me gozo en el Señor por su palabra. Yo quiero que te goces tú también entenderla a ella. Yo doy mi vida, versículo 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas. Mira, Jesús es el buen pastor. Bueno, gozamos de los ministerios, de los ministros hoy, y a la realidad que son guiados por Dios. Pero el pastor de los pastores es mi Salvador Jesús. Sí, hoy gozamos de los ministros preparados en las Escrituras, cómo confortan a la iglesia, y esto es maravilloso. Pero aparte de los pastores que tenemos ahora presenciales, ministros, gozamos nosotros del pastor de los pastores. Y él dice: yo soy el pastor, el buen pastor. Interesante. Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. La pregunta surge, y el desafío de nosotros para este inicio de semana surge: ¿me conoce Jesús a mí como oveja? ¿Conozco yo a mi pastor? Porque te voy a decir algo aquí que parece ser algo de controversia, pero a la realidad es un desafío grande. ¿Qué sería mejor? ¿Que tú conocieras al pastor, al buen pastor, o que el pastor te conociera a ti? ¿Qué sería mejor? Mira, es una pregunta capciosa, pero la dejo allí. ¿Qué sería mejor? ¿Que Jesús te conozca a ti como oveja, o que tú conocieras a Jesús como el buen pastor? Bueno, no te quiero dejar con la pregunta incógnita en tu mente, y la respuesta está lo siguiente. Muchos, cuando Jesús venga, van a decir: oh, tú eres mi pastor. Sí, yo te conocí. Óyeme, yo fui guiado por ti. Jesús les va a decir: óyeme, ¿cuándo yo pastoreé? ¿Cuándo te pastoreé a ti? En el grupo de las ovejas yo no te alcancé a ver a ti. Por eso yo digo hoy que la misericordia de Dios para ti, para mí, es grande. Dejemos y permitamos que el Espíritu Santo nos lleve a los ojos de mi Salvador Jesús, y que Él lo reconozca a nosotros como sus ovejas. Y cuando Él nos reconoce a nosotros como ovejas suyas, entonces la gratitud de nosotros viene en agradecer y poder estar de acuerdo a la voluntad del buen pastor, que es mi Salvador Jesús. Versículo 22, Jesús es el Hijo de Dios. Era invierno en Jerusalén y estaba celebrando la fiesta de la dedicación del templo. Interesante, ¿sabes que en todo el norte de este hemisferio, de Estados Unidos, todo el norte, todos los estados, se deja ver el invierno pesado y crudo, y estamos a punto de iniciarlo? Y alguien decía: bueno, al final de año no se puede dar cuenta si el año se está finalizando si no hay ¿qué? Nieve y hielo.
interesante es esto. Bueno, en Jerusalén estaba por comenzar el invierno y estaban celebrando las fiestas, la dedicación del templo. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos para preguntarle: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús: os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Testifican de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Aquí está la respuesta que te dije yo. Los escribas, los judíos, pensaban que eran las ovejas, pero Jesús fue claro y le dijo: ustedes no creen porque ustedes no son mis ovejas. Fue lo más difícil. Mira, Dios me ha dado el privilegio de ver textos difíciles en la palabra de Dios. Y algunos, sabes que hay momentos que tengo el privilegio de que mi esposa está al lado, escuchando en vivo todo lo que yo estoy compartiendo contigo. Y hay momentos que yo tengo que desahogarme. Sí, hay momentos que yo le digo: este audio que voy a presentar lo he abrazado tanto en mi vida y no lo pude expresar todo porque sería imposible. Pero hay momentos que yo tengo que decirle a mi esposa: este audio ha tocado mi vida. Qué interesante. Está interesante para mí en lo personal. Es por eso que yo te anhelo que estudies la palabra de Dios. No te quedes. Sigue estudiando, perseverando en el año bíblico. Parece ser que estamos ya a últimos días de este año y se hace más grande el desafío. Mira, vosotros no sois mis ovejas, dijo Jesús. No esperó Jesús mismo se lo dijo. Porque estas personas estaban allí y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener suspenso en nuestros pensamientos? ¿Por qué no te declaras si eres el Hijo de Dios? Jesús le dijo: ya se lo declaré. Las obras hablan que yo soy enviado de mi Padre. Interesante es esto. En vez de nosotros esperamos señales grandes. Mira, yo una de las señales que le doy a Dios agradecimiento cada mañana, y es que me levanto. Puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos, puedo ver la luz del sol y le digo a Dios: gracias, porque en tu infinita misericordia hoy, la misericordia no fue la misma de ayer. Hoy tengo nueva misericordia. Mira, al inicio de esta semana, Dios, la misericordia es nueva para ti. Ese es un punto de agradecimiento a Dios. Capítulo 11, la enfermedad de Lázaro. Entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, enfermó, ¿sí? La que ungió al Señor con perfume y lo ungió sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, al quien amas está enfermo. Al oírlo Jesús de esta enfermedad, no es para muerte, sino para gloria de Dios. Y quiero entrar en este punto para compartirlo contigo. Hay momentos que lo que sucede es para gloria de Dios, como lo dije en un momento. Esta enfermedad era para gloria de Dios. ¿Qué estás pasando tú? Conocemos la historia de Lázaro, pero Lázaro estaba allí, va y muere. Jesús viene a los 4 días. El cuerpo está descompuesto ya. Marta sale un poquito más tardada, pero María va al encuentro cuando Jesús aún entraba a la aldea. Lo adoró. Mira el principio bíblico, lo adoró y le dijo: Maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Interesante. A la verdad que yo te voy a decir, para ti que estás en la fe, hay momentos que van a suceder algunas cosas, aun cuando la presencia de Dios está contigo. Ahora, si Jesús hubiese estado allí, Lázaro no hubiese muerto. Ahora, ¿por qué sucederán las cosas en nosotros si está la presencia de Dios con nosotros? Bueno, te voy a decir lo siguiente. Hay cosas permitidas que con el único propósito es para exaltar el nombre de Dios y que otras personas, como tu vida, pueda ser llegada a la salvación y encontrar todo lo que tú has esperado por toda la vida hasta hoy, por medio de la dificultad que estás cruzando. Y no te desalientes.
No te desalientes, sigue adelante. ¿Cuál es la dificultad que es tan grande? Bueno, puedo mencionar tantas, pero cual sea la que estás pasando, si tú estás buscando cómo agradar, cómo obedecer, cómo reverenciar a Dios, ten en cuenta que de esto va a salir algo maravilloso para gloria de Dios. Solamente es que tienes que tener paciencia y confiar en Dios, el creador de tu vida. Porque este hombre, mira, las hermanas querían la sanidad. Sí, y la sanidad era importante, sí, pero era más importante una resurrección. Porque interesante es esto, y tú lo tienes que ver del punto teológico o del punto literal que lo veas. La sanidad es más fácil, ¿sí? Cualquier médico puede darle una medicina y sanarlo, pero resucitar a una persona que ya el cuerpo ya se está descomponiendo, volviéndose en agua, deshaciéndose las carnes, óyeme, esto solo le pertenece a la Trinidad, y esto lo hizo Jesús. Segundo punto que da a conocer el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, y es que cuando Jesús tuvo que llamarlo con alta voz, y antes de esto Jesús lloró, y lloró por todas las dificultades de sus hijos. Él no solamente vio la dificultad de María y Marta, sino vio la dificultad que tú pasas, la dificultad que yo he pasado o que pasaré. Él ya lloró, ya virtió sus lágrimas. Jesús lloró por todas las dificultades de aquellos que creen y que son sus amigos y que son sus ovejas. Porque amigo, como lo era Marta, María y Lázaro, eran amigos de Jesús. Pero tuvo que pasar este momento. Sin embargo, la palabra de Dios deja en claro que Jesús fue a la tumba, le dijo a las personas: quitad la piedra. Y Marta, un poco allí desconfiada: ya llegue, Señor, ni movamos la piedra. Jesús le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y quitaron la piedra. Ahora, ¿Jesús tenía el poder para quitar la piedra? Claro que sí. Pero las cosas que las puede hacer tú y yo, Dios las permitirá que tú y yo las hagamos. ¿El pueblo pudo quitar la piedra? Sí. ¿Los que estaban presentes pudieron quitar la piedra? Sí. Lo que no podían hacer era resucitar a Lázaro. Y eso Jesús le dijo en alta voz: Lázaro, ven fuera. Y el hombre salió atado con los sudarios. Le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Interesante. Algunos puntos que me dan a conocer, y es que Jesús tenía todo el poder para llamar, y tuvo que mencionar el nombre específico, porque si no, muchos de las tumbas hubieran salido en ese momento. Pero solamente Jesús mencionó a Lázaro, su nombre específico, y Lázaro salió de la tumba. Interesante. Segundo punto de iniciativa en este capítulo 11. Lázaro nunca cuenta él, o Jesús no dijo: lo voy a llamar de la gloria o del cielo. Cuando una persona va al descanso, está aquí en el sepulcro. Evidencias en la palabra de Dios desde el Génesis hasta este momento. Nadie de los que mueren van para la gloria o van para el cielo. Jesús, en los 4 evangelios, ya en Mateo, en San Marcos y en San Lucas, vimos que Jesús, aún Jesús, cuando Él murió, no fue al Padre. Sí, no fue al Padre. ¿Estaba dónde? En el corazón de la tierra. Aquí estaba descansando en el polvo de la tierra. Como muchos hoy, hijos de Dios, están allí en el sepulcro. Pero cuando venga Jesús y suene la trompeta final con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Óyeme. Es decir, si tú eres bueno, eres un hijo de Dios, no vas para el cielo. Si la muerte te toca las puertas de tu vida y sos llevado al descanso, estarás aquí en la tumba, en la tierra, mientras esperamos que Jesús regrese. Esto es interesante. Lázaro, una evidencia de que no estaba en el cielo. ¿Estaba dónde? Aquí en la tierra. Jesús, una evidencia realmente también. Y el capítulo 12, mira, María unge a Jesús. Deciden matar a Lázaro y a Jesús. Óyeme, esto es bastante difícil. Esto lo vas a ver en el capítulo 12,
quisiéramos ver a Jesús, declaran las personas. Bueno, te dejo ese texto allí y en el versículo 27 Jesús anuncia su muerte. En el versículo 37 del capítulo 12, incredulidad de los judíos, incrédulos totalmente. Y termino con lo siguiente, y es que este punto es muy difícil. Yo espero que tú seas un creyente. ¿Qué es creyente? Creer de que Jesús hará todo y que lo está haciendo por ti en este momento. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Alabamos tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por esas evidencias de que tú nos das el consuelo. Las cosas que suceden en tus hijos, en las familias, es con un propósito grande para los que aman tu nombre. Y es que nos vas a alcanzar. Y vamos a agradecer aún por las cosas difíciles que han pasado. Porque si no fueran por ellas, ¿qué sería nuestra vida espiritual? No fuera fuerte, no pudiéramos conocer tu gracia, tu bendición. Y es por eso que en este momento pido el aliento espiritual, la fortaleza para aquellos hijos tuyos que están pasando dificultades grandes a los ojos nuestros, sin posibilidad de sobrevivir. Pero te pido que sostengas su fe y que sobre estas cosas difíciles puedan ver tu gracia, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un feliz inicio de semana. Sobre todo recuerda, Jesús está obrando en favor tuyo. Bendiciones.